De acuerdo, pues continuamos con nuestro maravilloso congreso. Ahora tenemos también la suerte, ¿no?, de contar con José Antonio Pérez Tapia, catedrático de Filosofía de la Universidad de Granada. Y como ha dicho justamente la profesora Gallego, tampoco necesita presentación, ¿no? Pero hay que intentarlo, ¿no?, un poco para contextualizar. Autor de libros como Internautas y Náufragos, Del bienestar a la justicia, Aportaciones para una ciudadanía intercultural, Argumentos contra la antipolítica, Universidad y humanidad digital, las verdades de las letras frente al mercado de la posverdad, Europa desalmada, Ser humano, cuestión de dignidad en todas las culturas y bastantes más que no mencionaré para no restarle tiempo. En la actualidad codirige un proyecto de investigación sobre herencia y reactualización de un etos barroco inclusivo. Y por supuesto forma parte de nuestra unidad de excelencia Iberlab, Crítica, Lengua y Cultura en Iberoamérica. Sin más le doy paso a su ponencia, cuyo título es Finitud y vulnerabilidad, humanos bajo el shock pandémico. Pues nada, muchísimas gracias por esa presentación tan amable y, como te decías tú, para ponernos ya en contexto. Y voy a mi texto, presentado al modo tradicional, aunque también posible de atender por vía telemática, ¿no? En fin, después de todas las reflexiones que nos ha brindado nuestra amiga y compañera Mabel Moraña, tan interesantes, ¿no? Voy a abordar la cuestión de la vulnerabilidad. Como bien has dicho, el título es ese, Finitud y vulnerabilidad. Bueno, ¿qué pasa con nosotros los humanos bajo el shock pandémico? Por lo tanto, mi ponencia pues tiene un marcado carácter de antropología filosófica en su primera parte y luego, según el tiempo vaya diciendo de cuánto más puedo disponer, pues haré algunas incursiones más sobre algunos aspectos políticos o algunas reflexiones más amplias, pero vinculados a ese enfoque de antropología filosófica que es en el que inicialmente me quiero mover. Bien, en la presentación que hacíamos de este congreso hace un rato, pues subrayaba ese carácter de acontecimiento de la pandemia, en fin, de ese acontecimiento insólito. Epidemias hubo muchas a lo largo de la historia de la humanidad, pero una pandemia global como esta es la primera. Y con la intensidad, con la extensión, con las características que has tenido y que tiene en la medida en que no se ha acabado del todo. Y es probable que se prolongue de distintas maneras hacia adelante, a partir de aquel virus que se extendió desde la ciudad china de Wuhan y luego llegó a nosotros y se extendió por otros muchos países. Entonces, sí, es una situación nueva y así la vivimos como una globalización de la enfermedad. Entonces, sí, nos mostró otra cara de la globalización y nos plantea también el desafío de cómo acometer una globalización de la salubridad. Claro, la cuestión es que veníamos hablando después de la magnífica ponencia de Mabel Moraña, de cómo la pandemia ha cambiado muchísimas cosas, pero como digo, a la vez que hablamos de esta pandemia y ese acontecimiento, estamos en el punto también del acontecimiento, porque no paro de darle vueltas y de escribir sobre ello a su vez, de lo que supone la guerra en Ucrania. Sí, es verdad que la pandemia ha activado resortes tecnológicos de nuestra cultura en manos del capitalismo en el que estamos inmersos como sistema económico, y no solo económico, sino cultural. Pero estamos siendo testigos de una guerra que nos parecía imposible y es anacrónica, aunque sea brutal. Es decir, estamos viendo los carros de combate discurriendo por las planicies de Ucrania y bombardeando ciudades. En fin, y todos nos vienen imágenes pues, de guerras anteriores o de las películas, por la edad que tenemos, de la Segunda Guerra Mundial o de flujos masivos de refugiados, etcétera, etcétera. Estas son las contradicciones de nuestro mundo, ¿no? En medio de esas contradicciones, bueno, se ha pensado y se han dicho muchas cosas y se han escrito y se ha hecho todo ese trabajo que hemos promovido desde nuestra unidad de excelencia acerca de tanto material acumulado en el ámbito iberoamericano, es decir, el ámbito peninsular, España y Portugal, los países latinoamericanos, para seguir por ahí el rastro de todo lo que se iba escribiendo y diciendo. Bueno, y hemos podido ir constatando
diferentes enfoques y diferentes actitudes. Desde el principio, pues hubo planteamientos que acogieron esto, digamos, con una actitud, no diré más optimista, sino quizá más esperanzada, ¿no? Es decir, de que la pandemia nos obligaría a cambios importantes, sustanciales. Bueno, había quien, armado de buena voluntad, pues llegó a decir que de la pandemia salíamos mejores. En fin, la historia de la humanidad ha vivido tantos episodios y mejores no hemos salido como condición humana. Otra cosa es que, bueno, hayamos ganado en entramado institucional, en nuevas leyes, en fin, en nuevos componentes de eticidad hechos genuinamente de nuestras sociedades. Bueno, es de esperar que algo de eso ocurra. Pero por otra parte, a la vez que se daban esos pronósticos más esperanzados, también había otros más escépticos, más cautamente escépticos, ¿no? También se han mencionado antes. Es decir, hay quien pensaba que sí, a lo mejor salíamos de la pandemia, pero del capitalismo seguro que no. Es decir, que eran también unos planteamientos mucho más escépticos en ese sentido. Bueno, diré que me muevo en una posición que no es ni una absolutamente esperanzada ni una totalmente escéptica, sí reconociendo que la situación pandémica nos planteó ciertas alternativas ante las cuales lo deseable hubiera sido que hubiéramos respondido de la mejor manera. No siempre lo hemos hecho, ni está claro que lo hagamos, pero al menos ahí están como alternativas a las que hay que dar una respuesta y ver qué hacemos, ¿no? Zizek, ya ha sido citado también, retomando lo de Rosa Luxemburgo, de socialismo barbarie, llegó a hablar de comunismo barbarie. Bueno, algunos reciclamos aquello hablando de comunismo, ¿verdad? Para no entender comunismo al modo de la ortodoxia comunista en clave soviética u otras, ¿verdad? O barbarie. Y es la alternativa en la que nos seguimos moviendo. Es decir, ¿qué respuestas damos a nuevas formas de barbarie que se nos pueden presentar? Y no solo la de la guerra, sino otras que nos pueden venir a veces no solo de la tecnología, si no se toma en su mejor sentido, sino de la tecnocracia que la tecnología puede inducir, o de los requerimientos de un sistema capitalista que puede ser muy deshumanizante en lo que sigue, también lo ha sido en lo que llevamos recorrido históricamente, ¿no? Bien, dicho eso, pues voy a hacer una primera incursión bajo el rótulo Cuerpos vulnerables de la mortal condición humana, ¿verdad? En ese sentido, antropología filosófica, y luego pues hablaré un poco de, bueno, de ciertas cuestiones en torno a la vulnerabilidad al hilo del auge de la política entendida y practicada como biopolítica, aunque mi compañero Óscar Barroso hablará de eso de manera más extensa después. Y luego, pues, si da tiempo, abordaré algunas cuestiones, bueno, de esas maneras distintas en las que la pandemia nos ha acosado. En las latitudes del norte, en fin, con los matices correspondientes de cada país, el coronavirus pues, se ha afrontado tratando de contrarrestar los estragos que causaba, sus efectos en cuanto a mortalidad, contagios, etcétera. En otras latitudes, y así también se ha reflexionado y nos venían muchas cosas escritas y dichas en ese sentido, por ejemplo también de Latinoamérica, pues no se le temía tanto al coronavirus, sino al corona hambre. Fue la expresión que utilizaron y que acuñaron por el destrozo social, ¿verdad? Y porque, bueno, pues los cuidados que reclamaba desde el punto de vista sanitario, social, etcétera, el coronavirus, pues allí, claro, eran mucho más difíciles de aplicar porque faltaba, como Dussel señaló en su momento, pues un contexto de una justicia, bueno, en unos niveles mínimos aceptables, en los cuales los cuidados pudieran actuar de una manera más eficaz. Ya Judith Butler también en algunos de los escritos iniciales, cuando todo esto se desencadenó, pues utilizó esa fórmula con mucho acierto y que lo hemos recogido. Era una enfermedad de la desigualdad y la desigualdad social en cada uno de los países y desde luego la desigualdad a nivel planetario a resultas también acentuada por la globalización en la que hemos vivido hasta ahora. Bueno, finitud y vulnerabilidad, empiezo diciendo que es un título que, fácil de recordarlo, ¿no? Me vino sugerido por Finitud y culpabilidad de Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, en ese magnífico libro, dentro de lo que es su imponente bibliografía, lo que fue su producción de este gran filósofo francés, bueno, acometió en esa obra Finitud y culpabilidad el estudio de la experiencia humana de la culpa, entrando de forma magistral a través de la hermenéutica, de la simbólica del mal, bueno, en todo un planteamiento que además iba acompañado de una reflexión antropológico-filosófica acerca de la labilidad, ¿no? Esa capacidad humana de deslizarnos hacia el mal,
bueno, entronca también con la banalidad del mal de Hannah Arendt, poder establecer, o con el mal radical, ¿verdad? Como esa inclinación al mal de la que hablaba Kant. Bueno, cuando hablamos de vulnerabilidad, pues claro, no estamos hablando de esa labilidad que nos lleva al mal, sino de la afectabilidad por lo malo. No el mal moral, ¿verdad? Que luego se manifiesta de muchas maneras, sino lo malo que nos afecta. Bueno, hay quienes, y eso malo que nos afecta, pues igualmente pone de relieve nuestra finitud. Y pone de relieve, por una parte, nuestras capacidades para afrontarlo, pero también nuestros límites, desde la finitud propia de nuestra condición corporal y de esa condición corporal que además, bueno, pues tiene un límite infranqueable en su despliegue temporal, que es la muerte, ¿no? Y eso es con lo que nos ha confrontado de una manera muy intensa la pandemia en la que hemos estado inmersos y, en fin, que ahora estamos en otros momentos, pero que ahí está. Bueno, y recogemos también toda esta experiencia que hemos tenido. Hay quienes entienden la vulnerabilidad en un sentido, bueno, bifronte, es decir, no solo la vulnerabilidad como vernos afectados por lo malo, sino también somos vulnerables en cuanto que nos podemos y estamos afectados por lo bueno. Es decir, también somos vulnerables a la bondad o a los buenos sentimientos. Bien, es verdad que luego el término, en el uso que hacemos en castellano de él, pues está cargado de connotaciones negativas. Es decir, la vulnerabilidad lo entendemos como esa parte de nuestra finitud que acusa el efecto con la consiguiente repercusión en los afectos de lo negativo, de lo malo. Me acojo fundamentalmente a ese uso, a esa pragmática del término que carga las tintas en la semántica de la experiencia de fragilidad, de la experiencia de vernos afectados en aquello que nos daña, en aquello que nos causa enfermedad o en aquello que en determinado momento pues, nos puede llevar a la muerte, ¿no? Otra cuestión, cito de nuevo a Judith Butler, es cómo la vulnerabilidad genera capacidad de resistencia, lo cual en la pandemia también se ha puesto en relieve. Recordemos incluso alguna canción que se difundió mucho, aquel famoso Resistiré, que a veces también de manera muy ingenua, ¿no? Porque cuántas veces ha invocado resistencia que han acabado en sucumbir, ¿no? Es decir que, bueno, pues era un ejercicio también voluntarista de transmitir un ánimo colectivo, etcétera. Bueno, respecto al virus no podríamos decir no pasará, ¿verdad? También lo decían, en la República no pasarán y pasaron los fascistas. Otros momentos ahora mismo también se recuperan, no pasarán. Pero como decía nuestra magistral conferenciante anterior, el virus traspasa fronteras, traspasa ámbitos, es nómada, es incontrolable, en fin, y se cuela por los sitios más imprevistos y así ha ocurrido. Pero, en fin, la vulnerabilidad es verdad que genera esa capacidad de resistencia y así lo ha puesto de relieve la pandemia en las respuestas que se han dado y así se recogen en los datos que se han reunido en ese estudio que se ha hecho por parte del equipo de informáticos que nos han ayudado a reunir y a sistematizar todo ese material a partir de los datos acumulados, ¿no? Lo que ha ocurrido también, en fin, voy resumiendo porque el texto es mucho más largo de lo que puedo leer en el tiempo disponible, que la vulnerabilidad en principio se enfocó mucho en torno a las personas vulnerables por patologías previas, por su situación fuera laboral o de otro tipo, incluso en aquellas personas que hacían actividades esenciales, que estaban expuestas más al peligro de contagio, personas de edad determinada, de una edad más elevada, en fin, entonces eran las personas vulnerables. A veces es verdad que las capacidades de respuesta en torno a ellas, a esas personas, no siempre estuvieron a la altura correspondiente. Es decir, basta mencionar, en fin, las tragedias que ocurrieron en muchas residencias de mayores, bueno, o por insuficiencia de personal, o por falta de capacitación, por desidia de las administraciones en algunos casos, por un afán desmedido de beneficios empresariales que hacían que estuvieran mal atendidas esas personas en esas residencias, múltiples factores de los cuales la vulnerabilidad no mostró o no generó la suficiente capacidad de respuesta. Pero además de esas personas vulnerables, lo que hemos vivido al hilo de la pandemia es la vulnerabilidad de todos y cada uno de nosotros y de nosotras. Es decir, nos hemos sentido vulnerables, unos más, otros menos.
Bueno, salvo los negacionistas irredentos, que al final, cuando les llega el virus, pues constatan su vulnerabilidad y en muchos casos se retractan. Otros pues siguen empeñados a los Miguel Bosé en nuestro contexto, ¿verdad? De una manera alocada, pero todos nos hemos sentido vulnerables. La enfermedad y en el extremo la muerte constituyen la evidencia palmaria, no única, de nuestra vulnerabilidad. Esta nos vuelve sobre nuestro cuerpo, que no es solamente el cuerpo que tenemos, ¿verdad? El cuerpo como organismo, que es objeto de estudio, que es objeto de tratamiento médico, bueno, que es objeto de verse objetivado en múltiples formas. Bueno, y así lo atendemos en tanto que también hacemos de nuestro cuerpo, bueno, pues un objeto sobre el que recae nuestro consumo, que recae, que digo yo, hasta nuestro entrenamiento deportivo, el que tenga una actividad de ese tipo. Pero lo que nos ha revelado la pandemia, siguiendo a Merleau-Ponty, es que además del cuerpo que tenemos, es el cuerpo que somos, es decir, somos cuerpo, ¿verdad? Y eso se ha puesto absolutamente de relieve. Un cuerpo en el que se haya encarnada, me encanta recuperar esa palabra que viene del ámbito religioso en nuestro contexto, pero es de la mejor herencia que nos pueden venir secularizando el ámbito religioso. Nuestra vida es encarnada. Y si hablamos de espíritu, es el espíritu del cuerpo. Y si se habla del alma, bueno, pues hasta en términos aristotélicos es el principio activo de nuestra corporeidad. Hace poco hablábamos de Spinoza en esta misma sala y también subrayábamos esa visión no dualista solamente, sino antidualista de Spinoza, poniendo de relieve el cuerpo como el que recibe los afectos, el que se ve impactado, el que lleva esos afectos a pasiones, el que lleva las pasiones a ideas inadecuadas, luego adecuadas, etcétera, etcétera. El cuerpo que somos en esa encarnación en la cual se define y se instala y se constituye nuestra subjetividad. Frente a concepciones dualistas de lo humano, la conciencia en cuanto a la vivencia del cuerpo propio nos obliga a abandonar todo dualismo. En nuestra vida, toda ella transcurre desde nuestra corporeidad, que cuenta con lo corpóreo como organismo y sus funciones, más para ser más que mero organismo, que mera fisiología. Todo, además, hasta lo más elementalmente fisiológico, lo vivimos psicológicamente, en un contexto social, mediado culturalmente. Nuestro comer, por decir algo, no es solo deglutir, es un acto social atravesado por múltiples mediaciones culturales, lo cual hace que se ramifique esa idea de encarnación. Si el cuerpo que tenemos como organismo es, dicho en términos de Kant, lo que recibimos de la naturaleza, esa presentación kantiana hay que enmarcarla en la posterior visión evolucionista que nos lega Darwin y todo lo que sigue de él. El cuerpo que somos, por el contrario, como cuerpo vivido, corresponde, dicho también en términos kantianos, a lo que nosotros hacemos con lo que la naturaleza nos dio, ¿verdad? Entonces ahí se inscribe pues todo el despliegue biográfico a partir del cuerpo, en virtud del cual nuestra propia vida es una tarea de humanización en términos personales, ¿no? Bueno, pues esa conciencia de vulnerabilidad es la que nos acompaña, ¿verdad? De múltiples maneras a lo largo del tiempo y en nuestra vida, no solo personal, sino inscrita en tanto personal también, pero en relaciones sociales. El cuerpo que somos, el cuerpo que soy en cada caso individual, no solo es lo que nos hace conscientes de nuestra condición mortal, sino que se sabe mortal. Nos sabemos mortales como cuerpos, siendo cuerpos. Tal saber no es meramente relativo a un momento de morir que habrá de llegar. Cualquiera puede pensar eso, ¿no? Mitterrand decía, en un alarde, no sabemos si de sinceridad o otra cosa, que pensaba en la muerte todos los días, sino que es la conciencia que conlleva el morir como proceso. Algo que con mucho acierto ha destacado, por ejemplo, Juan Maciá, un filósofo y teólogo, en algunas de sus obras, por ejemplo, la que lleva por título El animal vulnerable. Es el proceso de morir en el que estamos inmersos al vivir, lo que llevó a Heidegger, en Ser y Tiempo, a apuntar en el ser para la muerte respecto al ser ahí que somos, a nuestra existencia, bueno, como una de sus dimensiones existenciales fundamentales que nos constituye y nos define. Podemos pensar, aún así, de nuevo con Spinoza, por ejemplo, que el ser humano está autoconvocado en su vida a mantenerse firme en el empeño por existir, lo que Spinoza llamó el conatus, y que tanto la muerte es su final, efectivamente, pero no su fin o su finalidad. Es decir, que la muerte sea el final, no quiere decir que tengamos que vernos, digamos, como que toda la finalidad de nuestro existir está en la muerte misma. Pero sí es verdad que una crucial matización de esa índole no quita nada a la muerte como proceso de la vida misma.
Por el contrario, enriquece si tal vivencia vitalista se asume sin autoengaños de la ilusión, falsa ilusión de inmortalidad. La pandemia ha puesto ante nuestros ojos nuestra condición mortal. Es verdad que esa conciencia, bueno, puede que de nuevo se disipe o se desvanezca cuando entremos en una normalidad que, bueno, vemos que al recuperarla no solo es muy nueva, sino que es bastante vieja en muchos de sus componentes, ¿no? Como quiera que sea, la existencia finita que ultima su duración con la muerte conlleva una ineradicable dimensión trágica. Es decir, anhelaríamos la inmortalidad. Entre otras cosas, máxime, en fin, para, bueno, que nuestras expectativas de autorrealización o felicidad pudieran culminarse, dicho al modo de los clásicos, ¿no? La visión eudemonistas, etc. Bueno, pero en cualquier caso, si eso es lo deseable, es imposible. Y verdad, pues esa imposibilidad es lo que define una dimensión trágica en la que estamos metidos, en la que nos acompaña. Ya Cassirer insinuó, por ejemplo, en su obra, una de sus obras sobre la ciencia de la cultura, precisamente, que es función de las culturas en general dramatizar esa dimensión trágica. Lo que ocurre en muchos casos es que esa dramatización por los casos de la cultura, desde la religión, las relaciones sociales, las instituciones públicas de todo tipo, el sistema educativo, todo ello, pues esa dramatización, incluida los conflictos al respecto para que no deriven en violencia, pues muchas veces fracasan y entonces la dimensión trágica se topa con la tragedia pura y dura, la guerra, por ejemplo, o una pandemia con la mortandad que conlleva. En este caso, lo que ha ocurrido, bueno, pues que esa mortandad efectivamente se ha acentuado y ha mostrado el carácter trágico al que se puede ver abocado nuestra propia existencia. En un contexto social donde no tenemos ya a disposición otros recursos que tenían otras culturas en otros momentos de sus tradiciones. Es decir, en las sociedades secularizadas hay un gran vacío para afrontar esa dimensión trágica y más si la dimensión trágica nos hace desembocar en tragedias donde los recursos dramatizadores han fallado. Ya Hegel decía que, en fin, es la comunidad la que tiene que enterrar a sus muertos, a esos individuos y rendirles ese culto, bueno, con el componente de memoria en clave religiosa. Bueno, esos individuos que desde el punto de vista del desarrollo del espíritu absoluto en la historia, en términos de progreso, los individuos son menos medios. Algo contra lo que reaccionaron Franz Roosevelt o el mismo Walter Benjamin, que aquí se acabó de mencionar. Claro, ¿por qué? Porque si la vida de los individuos se ve desposeída de su sentido porque no pinta nada en la historia, ¿cómo podemos hablar de un sentido de la historia? Bueno, dejemos eso ahí. Pero es que la pandemia también pone en tela de juicio el sentido de la historia o de las muchas cosas que pretendíamos en nuestros proyectos que se han visto de alguna manera cuestionados, incluso nuestras construcciones sociales, el Estado nacional en sus capacidades de intervención, en fin, nuestra capacidad de relaciones, el proceso de globalización en el que estamos inmersos, ¿verdad? Y desde el punto de vista neoliberal, pues desde esa concepción que antes se apuntó también de que no hay alternativa. Pero es que, claro, la pandemia pues ha mostrado esto con una evidencia desde una cara absolutamente distinta. Entonces esa dimensión trágica se acentúa y como dice Juan Maciá, que al cabo de hacer mención, cuando lo trágico se nos presenta así, se nos hace ver la posibilidad de lo imposible, es decir, de lo imposible más allá de la muerte, punto final. Pues entonces la muerte es la posibilidad de lo imposible. La vulnerabilidad llevada a ese punto, pues no solo es vulnerabilidad física de nuestros cuerpos como organismos, es vulnerabilidad psíquica. Por eso las cuestiones de salud mental que ahora están sobre la mesa, por las situaciones vividas tan duras, por los confinamientos tan extensos, porque se han desmontado muchas de nuestras relaciones, por el aislamiento, etc. Bueno, esa vulnerabilidad psíquica en muchos casos se ha visto agravada por la imposibilidad de celebrar funerales en contexto comunitario, ¿verdad? Con lo cual, pues muchas personas se vieron a despedir a los finados, a sus seres queridos. Esa expresión que lleva una ontología encubierta, inconsciente, se ha utilizado y se sigue utilizando muchísimo sobremanera en estos años, ¿verdad? Y entonces amigos, familiares, compañeras y compañeros, bueno, pues no han podido despedir. Ni han podido, y han tenido que cargar con el dolor sin duelo, lo cual en términos humanos, psicológicos y de experiencias antropológicas profundas ha sido un hecho muy duro. Vivimos normalmente la muerte de otros pudiendo narrarla, pero en este caso muchas veces ni eso. Ha quedado ahí un vacío celebrativo. Esa comunidad a la que hablaba Hegel no pudo reunirse.
Pero en cualquier caso no podemos dar cuenta de la propia muerte. Nadie ha venido a contar qué le pasó, ¿verdad? A eso se adjunta que siendo testigos de la muerte de otros, nadie, sin embargo, puede morir en lugar de otro. Podemos dar la vida por otro, alguien puede morir por otro, pero no morir. Bueno, el mismo Heidegger ponía de relieve esa irreemplazabilidad. Nadie puede morir en lugar de otro. Se puede intentar salvar a alguien, pero aquí, en fin, cuando ha llegado la muerte a muchas personas, a millones de personas, en este contexto pandémico, y muchas veces golpeando mucho más fuerte a los que tenían menos recursos de vacunas, de atención sanitaria, de prever frente a contagios, bueno, pues ha hecho esto evidente de una manera palmaria, ¿no? Bueno, pero aquí también hay que contar con que es importante atender a lo que Derrida, por ejemplo, en la obra Dar la muerte, o Levinas en el libro Dios, la muerte y el otro, retoman como la responsabilidad, aun no pudiendo reemplazar a nadie, de la muerte de otros, que nos interpelan desde su proceso de enfermedad y en muchos casos con ese final de una letalidad, en fin, imposible de evitar. Bueno, pues nos han convocado a esos otros a dar una respuesta de cuidado y una respuesta de justicia. Y aquí es donde muchas veces nos hemos encontrado que muchos de los que han fallecido, bueno, pues se han convertido a veces en el imaginario colectivo, en una especie de mártires por la pandemia, de la misma manera que los sanitarios y otras personas, el personal médico, todos los personales como otros servicios públicos, como hasta las mismas personas de los supermercados, etcétera, que cubrían sus puestos de trabajo, les gustara o no les gustara, tuvieran miedo o no tuvieran miedo, porque si no venía el coronavirus, venía el coronambre, ¿verdad? Pues muchas veces han tenido un tratamiento de héroes o heroínas sin pretenderlo, sin buscarlo. Un tratamiento que luego la sociedad pasa la página enseguida y se olvida y vuelven a las situaciones precarias, en fin, que ojalá les llegue la subida del salario mínimo, porque si no, pues siguen por debajo de unos niveles mínimos en lo que a decencia laboral se refiere. Bueno, pasando de ahí, un segundo apartado lo estructuro bajo el título Entre héroes y tumbas, recordando el título de Ernesto Sábato, las tumbas de tantos que han fenecido y que tuvieron unos entierros muchas veces demorados por esos camiones frigoríficos o por las morgues, como en algunas ciudades, incluso en Madrid, pues arbitraron hasta el Palacio de Hielo, ¿verdad? Para meter no daba tiempo a enterrarlos ni a disponer de material, de ataúdes, etcétera. Una situación, en fin, efectivamente, donde la tragedia se hacía patente desde el punto de vista incluso visual, por supuesto, en fin, hasta con ciertos componentes de espectacularidad mediática, ¿no? Bien, pues ahí, y luego, pues esos héroes que fueron llamados o convocados, interpelados y dieron una respuesta positiva, a veces con un coste emocional fuerte, que también nos hizo pensar porque nos situábamos en una sociedad posheroica. El mismo Ignatieff, el honor del guerrero, hablaba eso desde el punto de vista de todo militar, lo bélico. Bueno, luego vemos que hay situaciones donde esto vuelve a replantearse. Pero una sociedad posheroica, en fin, escasa de memoria, que no tiene recursos simbólicos colectivos en nuestras comunidades, ¿verdad? Entre otras cosas por un contexto nihilista muy fuerte, de falta de coordenadas, en fin, que estructuren lazos comunitarios, y sin embargo nos vimos ahí enfrentados a esas situaciones que muchos asumieron en primeras personas, ¿verdad? Haciendo lo que tenían que hacer, digamos, pues, asumiendo sus obligaciones al modo que fuera. Bien, todo eso puso de relieve pues, la necesidad de los cuidados en una sociedad donde esa sociedad fluida de la que hablaba Bauman se nos convirtió, como si los flujos se pararan de golpe, en una sociedad sitiada, ¿verdad? Y hubo un momento en los que, bueno, las comunicaciones eran mínimas, las calles estaban vacías, todo eso se resentía, daba lugar a que se resintiera la vida social, la vida económica, se viera golpeada, pues la misma vida política en sus instituciones, los sistemas educativos. Hay que recordar las dudas, y lo hemos mencionado antes al hablar de los expertos, respecto a qué hacer, las cuales apenas tenían muchas veces respuestas balbucientes por parte de esos comités que se nombraban. ¿Con qué estrategia? ¿Hacia dónde había que conducir? Bueno, no solo las medidas sanitarias, sino las pautas sociales, son las decisiones políticas. Se acentuó mucho lo que Bloch llamaba la oscuridad del momento vivido. En medio de ese momento, pues, bueno, pues surgían esas visiones optimistas que esto haría cambiar nuestro mundo, que la globalización a partir de entonces sería distinta, que dada la correlación que hay entre las extensiones de la pandemia y las condiciones
que nos conducirían a la necesidad de un cambio climático, se abrirían paso a nuevos planteamientos ecológicos, nuevos criterios de producción. Estamos realmente lejos de eso. Vuelvo a citar a Zizek cuando dice que, irónicamente, que el capitalismo tiene una capacidad enorme, ¿verdad?, de asumir sus condiciones de imposibilidad y cambiar el registro a partir de lo que en principio parecían esas condiciones de imposibilidad y le da la vuelta. Y hace un negocio incluso de aquello que vino suscitado por la pandemia. Por ejemplo, las vacunas. Con una industria farmacéutica potentísima que de nuevo se ve como un frente ante el cual los estados apenas pueden hacer nada. Desde luego en solitario no. En la Unión Europea hubo que hacer todo un acuerdo en el marco europeo, en fin, para atender a los criterios para la comercialización y distribución de las vacunas que imponían y siguen imponiendo las grandes farmacéuticas. Por tanto, no solo está el problema de las empresas energéticas, del gas y todas estas cosas ante los cuales los estados estamos viendo que parecen impotentes y lo son, sino otros frentes. Claro, todas esas situaciones lo que acentúan son, bueno, también los modos de exclusión, las cotas de desigualdad, de políticas sometidas a irracionales dinámicas económicas, con un reverso ecocida que muchas veces agrava los efectos inmediatos o las consecuencias inmediatas en términos sanitarios, en términos de salud pública y salud de las personas de la misma pandemia. En este contexto es donde se activó, bueno, pues la dimensión biopolítica de la política. Ya lo venía subrayando Foucault, de luego se va a hablar de esto de manera más detenida. Quiero subrayar algunas cuestiones al respecto en un contexto donde la política ha manifestado su carácter biopolítico abiertamente. El biopoder se ha manifestado, en fin, sin trabas, ¿verdad?, con esas medidas sanitarias, con ese rigor muchas veces, bueno, que afectaba pues desde el confinamiento a las medidas hospitalarias, pero también a la cuestión de la publicidad o de los medios de comunicación, muchas veces de manera deficitaria al respecto. Bueno, y una biopolítica que ha tenido que emplearse a fondo para, en fin, no derivar a vías de tanatopolítica, como en algún momento ha sido la biopolítica, o a una neocropolítica, por ejemplo, por el lado de la desigualdad, en tanto que la biopolítica llega a unos en su mejor sentido, ¿verdad?, con políticas, pero otros, ¿verdad?, quienes están situados en la parte de abajo de las relaciones de dominio, pues lo que le llega es la necropolítica, no la biopolítica. Bien, con todo, esa política como biopolítica que la pandemia nos ha hecho descubrir, ¿verdad?, de hecho, es lo que ha acaparado buena parte de la atención, como muestra la alta frecuencia en los textos que se han publicado, y ahí la barra de biopolítica en los gráficos asciende de una manera impresionante. En los medios de comunicación y en otros formatos se ha tocado ese tema, y esa biopolítica cuenta en su embés con lo impolítico. Quiero llamar la atención sobre eso, no solo sobre la necropolítica a la que puede derivar, recogiendo el término de Achille Mbembe, sino lo impolítico al modo en que lo entiende el mismo Expósito, Roberto Expósito. El no ser de lo político, aquello que lo político no puede ser. Por ello, lo impolítico, siendo de alguna forma lo que subyace a lo político, haciéndolo posible a su vez y mostrando de camino sus límites en lo que es su afuera, ¿verdad?, tiene cierto carácter trascendental eso de lo impolítico, apunta a lo no manejable por la política misma. Hay muchas cosas que se le han escapado y se le escapan a la política en el mismo afrontamiento de la pandemia, haciendo ver lo que podemos vislumbrar como una suerte de vulnerabilidad del orden social en el hecho mismo de estructurarse. O sea, vulnerabilidad de los individuos, vulnerabilidad de las personas, vulnerabilidad de todo en general, de nuestra condición finita, vulnerabilidad de lo que inventamos y generamos, un orden social que se ve zarandeado por esos límites de una biopolítica que no puede cubrir todos los flancos. La vulnerabilidad que la pandemia ha puesto de relieve no es solo, por tanto, la de cada uno de nosotros, es también de la realidad social, aun con todas sus estructuras políticas y la acción de gobierno que se lleva a cabo desde ella, incluyendo la movilización de resortes económicos y recursos políticos y recursos tecnológicos y económicos. Bien, prueba de ello, cómo están saliendo nuestros sistemas sanitarios. La profesora Moraña insistía en los Estados Unidos, esa mitificación de los hospitales, los grandes hospitales de primera línea. Bueno, pero ¿y el sistema que estábamos tan ufanos del sistema sanitario español? Y cómo muchas veces lo hemos llevado al límite y no se ha repuesto, y parece que va para largo
bueno, el que consigamos que esto se sitúe en un nivel aceptable, ¿verdad?, después de todo lo que ha supuesto la pandemia, acusando además las políticas neoliberales que habían recaído sobre el sistema sanitario en décadas anteriores, claro. Bien, la pandemia se ha podido ir domeñando, controlando sus efectos, pero no ha quedado ni va a quedar erradicada del todo. ¿Qué es lo que se expresa al decir que hay que aprender a convivir con el virus aún gripalizando, ese neologismo, la pandemia, mitigando su letalidad, etc.? Tal límite de lo político, lo impolítico, tanto más patente cuando de biopolítica se trata, nos remite por su parte, ya que el virus, su presencia no erradicada, su posible variabilidad, su condición amenazante, etcétera, está ahí, pues eso nos remite y nos permite aquí tomar una expresión de Mabel Moraña hacia lo que podemos entender como lo monstruoso. El virus no es un monstruo, pero la pandemia se nos ha presentado como monstruosa. No es exactamente, por tanto, que el virus, con esa entidad biológica a caballo entre la indefinición y la hibridez, se nos presente como tal, pero la pandemia, con su inmanejabilidad, correlativo al fondo impolítico de lo político, sí se nos ha parecido con ese perfil, ¿no? Que muchas veces ha dado lugar pues también a muchos relatos de una fantasía desbocada que ha conectado con lo distópico, ¿verdad? Es por ello que logra incluso desatar, más allá de la aproximación médico-sanitaria o del enfoque sociopolítico de sus consecuencias, relatos, ficciones, imágenes que también están recogidas en el registro de datos con el que podemos trabajar. Lo monstruoso pandémico, precisamente por su carácter amenazante sobre el orden social, poniendo en cuestión la biopolítica, urge a un replanteamiento de la misma, para lo cual hay que generar y contribuir a esas resistencias de las que hablaba Judith Butler, o en claves terminológicas de Expósito, dando lugar a pautas de inmunización en la comunidad, con cuidado de que la inmunización no destruya la comunidad, como puede ser si el orden de inmunización es muy represivo o muy opaco, ¿verdad? Bueno, en el extremo, es un debate político constante, bueno, donde hasta dónde podemos llegar a restringir ciertas libertades o derechos, todo lo que ha sido las discusiones incluso parlamentarias o políticas en torno a los estados de alarma, etcétera, ¿no? No obstante, todo ello no disipa los monstruosos ni hace que se desvanezca el riesgo para la comunidad de la misma inmunidad. Por lo tanto, la correlación entre los monstruosos y lo impolítico, repercutiendo sobre la vulnerabilidad del orden social siempre en precario, nos hacen ver la contradicción entre salud, que la contradicción entre salud y enfermedad no es del todo superable. Y que incluso afrontar una enfermedad por un sitio, pues nos puede venir de rebote lo patológico por otro. Es decir, las patologías sociales, y que la normalidad que se quiere rescatar, pues de nuevo incorpore muchas patologías. Esto recuerda aquello de la normalidad, de la patología de la normalidad, de la que hablaban Fromm y otros, pues hace años, ¿no? Bien, ¿cómo afrontar esto? Bueno, hay un filón, no me voy a extender ahora por ello, aunque en el texto lo recojo. Quizá nuestro compañero Aragüés trate algo de esto. Es decir, ¿cómo abordamos esas situaciones no solo con resortes tecnológicos, políticos, sanitarios, con todos estos recursos que se han movilizado y con criterios de justicia contra las desigualdades, sino con una nueva concepción de lo común, recogiendo lo de Laval y Dardot, que no solo es lo público? Hemos revalorizado lo público, pero falta conciencia colectiva respecto a lo común. No solo lo público que gestionan las administraciones en beneficio de una sociedad, de unos servicios que han de llegar a todos, sino lo común como interiorizado por la propia ciudadanía que lo hace suyo. Y común es la salud pública, común son las condiciones medioambientales, común son las condiciones de trabajo que no dependen solo de medidas administrativas o de negociaciones colectivas en torno a horarios laborales, por ejemplo. Es decir, hace falta una nueva revalorización de lo común y, en ese marco, de un bien común que permita articular criterios de una ética del cuidado y criterios de una ética de la justicia. Bueno, eso en un segundo, bueno, en otro tercer apartado, pues voy a saltar un poco sobre él porque ya lo he aludido y creo que se puede entender, que es cómo hacer frente, bueno, a ese dilema en que se situó muchas veces la problemática pandémica, es decir, entre el coronavirus y el corona hambre. Bueno, que muchas veces, pues, sin esos términos tan dramáticos como se ha vivido en otras latitudes de países con menos recursos, en el nuestro, pues se ha vivido contraponiendo economía y salud en unos términos dilemáticos y no siempre ha sido fácil de resolver. Bueno, aquí algunos hemos resuelto eso, pues tratando de abrir una vía sobre un acuerdo común
comunista, es decir, de lo común, comunista en un nuevo sentido de comunismo, para las alternativas de una biopolítica republicana, ¿no? Bien, hay un punto que sí quiero insistir, porque además, bueno, hay alguien que tratará, y solo voy a aludir a ello, en fin, en términos muy escuetos, ¿no? Porque hay otra ponencia sobre los transhumanismos, en el contexto de... Pues claro, el descubrimiento de lo común al hilo de una situación como esta nos obliga de nuestra humanidad compartida a tener en cuenta todo lo que supone la experiencia de vulnerabilidad. Esto colisiona mucho con el transhumanismo, y aquí también hay otros compañeros que estudian a fondo ese tema, como nuestro Francisco Javier Alcalá, ¿verdad? Y va a tener una ponencia también sobre ello. Es decir, el transhumanismo, no solo con esa visión de mejoramiento de las condiciones humanas, de la salud, bueno, con las nuevas tecnologías médicas, desde la genética hasta la ingeniería quirúrgica, ¿no? Bueno, pero ese transhumanismo muchas veces llega a una visión desbocada, a unas fantasías de inmortalidad, bueno, o a la pretensión de generar una nueva especie a partir del Homo sapiens sapiens, en fin, el Homo Deus, del que hablaba Yuval Harari en algunas de sus obras, exponiendo lo que piensan los transhumanistas, no quiere decir que fuera su tesis, ¿no? Pero es importante porque, claro, esas fantasías transhumanistas parecían saltar por encima de la vulnerabilidad, e incluso de la mano de la pretensión de un elixir renovado de la eterna juventud, incluso de la mortalidad. Y hay quienes fantasean con la falsa ilusión de la inmortalidad. Bueno, pues la pandemia ha puesto freno a eso, aunque algunos de nuevo tratan de poner en marcha esa fantasía, ¿verdad? Creo que ahí hay un tema que hay que abordar a fondo, bajo los parámetros de un humanismo otro, aunque el entorno cultural no sea muy propicio. Yo pienso que sí. Es decir, o al menos de otros ámbitos culturales distintos del anglosajón estadounidense, pues estamos batallando por un humanismo otro, tras todas las críticas que hay a asumir, como al universalismo, a cierta concepción del sujeto, a ciertas visiones humanistas. Pero bueno, situarse, por ejemplo, como algunos o algunas proponen, en un conocimiento poshumano, no deja de ser otra fantasía. ¿Quién conoce? ¿Quién es el sujeto del conocimiento? Pues, en fin, es que las críticas del sujeto han desembocado muchas veces en las críticas, en nuevos procesos de subjetivación a la hora de pensarlo. O, bueno, las críticas del sujeto pues, nos llevaron a Foucault después, dando la vuelta a hablar del cuidado de sí. Mira qué pertinente ha sido lo de Foucault del cuidado de sí en un contexto donde el cuidado de sí no se puede desglosar, no se puede separar del cuidado de los otros. En verdad, no hay cuidado de sí. Incluso Foucault planteaba lo del cuidado de sí, incluso como condición para una buena acción de gobierno. Es decir, que no es capaz de gobernar. Lo cual conectaría también hasta con nuestro Gracián, tanto que hemos hablado de él, ese abordar el cuidado de sí en términos de Gracián como la exigencia de una razón de Estado aplicada a sí mismo. Y si el gobernante no se aplica eso, lo de la razón de Estado será la sin razón del Estado, ¿no? Bueno, pues todo ello son temas para pensar desde una biopolítica democrática. Podía abundar por aquí, pero en aras del tiempo voy a rematar solo con una cuestión que quiero apuntar también, porque además la fecha me acompaña. 24 de marzo de 2022. Pues el 24 de marzo de 2022, hace exactamente un año que se aprobó la ley de eutanasia del Estado español. Un año. Es curioso que en medio de la pandemia, con su mortandad, con tantas cosas, bueno, pues salir adelante, no sin dificultades, incluso hay recursos ante el Tribunal Constitucional, sabemos quién los pone, pues la ley de eutanasia, la ley que regula, bueno, la eutanasia como derecho, ejercicio del derecho a una muerte digna. Me parece importante que esto ocurriera en un contexto donde la sociedad, los individuos, nos hemos confrontado con el hecho de la muerte, como extremo de nuestra vulnerabilidad, ¿no? Entonces quiero aquí, en fin, como se dice, partir una lanza recordando esa ley, defendiendo esa ley, como hicimos algunos en la prensa, en nuestros medios, a donde tenemos alcance de llevar nuestras opiniones, ¿verdad?, en el espacio público, porque además, digamos, me parece una actitud consecuente con la vulnerabilidad, con esa experiencia de la muerte, con esos procesos de muerte, ¿verdad? Porque
muchas veces hay un temor excesivo a, digamos, a que se utilice mal el derecho a la eutanasia o aquello que conduce a que la eutanasia pueda reclamarse como derecho por parte de quien lo pueden solicitar, además con los filtros correspondientes que, en fin, son muy rigurosos, no es nada frívolo todo ello, ¿verdad? Pero como dice Juan Maciá, que me parece un autor muy interesante, de una gran autoridad en estas cosas, ¿verdad? En un libro suyo que se llama Tertulias de Bioética, precisamente, pues dice, bueno, es que si hay miedo a veces a que se haga un mal uso por alguien o en algún contexto de la eutanasia, ¿cuánto más miedo hay que tener a los excesos de encarnizamiento terapéutico de unos planteamientos tecnocráticos en el mismo ámbito médico u hospitalario? Bueno, el mismo Maciá, pues ya recuerda a Francisco de Vitoria, estoy muy barroco, ¿verdad? ¿Verdad? Que decía, bueno, que no estamos obligados a prolongar la vida a cualquier coste, dicho ya a comienzos del siglo XVII, ¿no? Entonces, bueno, fijaros lo que eran los recursos de entonces. Entonces, uno no está obligado, tiene el derecho, bueno, pues a elegir, digamos, el camino por el que recorre su último trayecto en esta vida, ¿no? Por lo tanto, me parece eso sumamente interesante. Y además, abogar por la eutanasia, precisamente al hilo del debate sobre el transhumanismo, es afrontar la eugenesia. Porque muchas veces los enfoques ideológicamente interesados o distorsionados y que dan una visión inadecuada de la eutanasia es que piensan la eutanasia desde la eugenesia. Y ahí sí que hay un problema y límites en torno a los cuales pues tenemos que ser conscientes también de lo que supone no solo el cuerpo que tenemos, sino el cuerpo que somos y todo lo que le acompaña. De verdad que para terminar, pues sí, dado el cuerpo que somos y la vida de ese cuerpo que acaba con la muerte y que tenemos derecho a una muerte digna en cualesquiera circunstancias, justamente para que nuestra dimensión trágica no acabe en una tragedia o en una muerte sin duelo, etcétera, etcétera, pues creo que voy a acabar con estas referencias, ¿verdad? Podemos hablar de la vida digna como vida que incluye, bueno, una dimensión, esto es de Levinas, de santidad respecto a lo humano. De santidad, concepto de origen bíblico en este caso, tomado también, al igual que de encarnación, desde una concepción secularizada y laica. Es decir, como la vida digna, como aquello que exige también un respeto incondicional, ¿verdad? La vida digna. Y la vida digna no solo es la vida en su más estricto sentido de organismo, ¿no? Sino la vida del sujeto que ni siquiera de cara a su último momento puede ser privado de su capacidad de decisión, de su autonomía, de su derecho, en el marco, por otra parte, de sus relaciones de amistad, de familia, etc. Es verdad que a veces la vida se reviste de un halo, un aura, si se quiere, de sacralidad. Pues la exigencia de santidad va más allá de la sacralidad, porque lo que se considera sagrado fácilmente se profana, mientras que los santos sube el listón de la exigencia. Pues ese listón de exigencia es el que nos plantea nuestra vulnerabilidad al hilo de las experiencias de la pandemia y el que recogió en su momento esa ley de eutanasia que en un contexto de pandémico, pues esta sociedad tuvo, en ese caso, la buena virtud colectiva de acometer ese proyecto y de aprobarlo a pesar de los problemas que originó en su día. Pues muchas gracias. Bien, pues retomo la palabra y lamentablemente queda un minuto escaso de debate. Vamos tan sumamente justos que quizá... Un minuto de debate, me aplaudís otra vez y nos vamos. Entonces quizá... Sí. Estas cosas siempre vamos con la lengua afuera. Hablamos en los pasillos. No, por supuesto. Quizá ahora cortamos, hacemos, no sé si pequeña pausa o como... O incluso... Venga, sí. Una preguntita. Sí, sí la hay. Bueno, nos va a dar una aproximamos, pero... Nos va a dar una prórroga de 50 segundos. Repleta de ideas, de sugerencias. Yo, por ejemplo, pienso que sí existe una consagración de un sujeto transhumanista laico, de un sujeto inmunizado, que es el único capaz de moverse sin esos filtros y sin esas fronteras, y que además se está proponiendo como modelo y como ejemplo, por ejemplo, de cara a las campañas
Y luego creo, al hilo de la vulnerabilidad, que creo que por lo menos en España, por lo que sé, se ha bien valorado la importancia de los rituales colectivos. El duelo es un claro ejemplo, al tiempo que se ha impuesto una cierta occidentalización de la salud y de la salud mental, de tal manera que se concibió los modelos familiares como modelos generalmente fragmentarios, incluso desteritorializados, negando la capacidad de los vínculos y la fuerza también curativa y paliativa de esos vínculos muy ligados a esos rituales y esas prácticas colectivas. Sí, respecto a lo segundo, en fin, no hay mucho tiempo de profundizar, ni siquiera de, pues claro, una pregunta que formulas da pie a que, bueno, que avanzaras un poco en su misma formulación para aclarar en qué términos se hace, ¿no? La pandemia ha ayudado a descubrir la importancia del duelo, ¿eh? Es decir, que un funeral, un entierro, una incineración, no es un expediente administrativo. Eso, bueno, digamos que la sociedad, en el sentido común, en su mejor sentido, pues ha tenido idea de esto, pero es verdad que muchas veces pues esa dimensión ha ido perdiendo relieve socialmente y a veces quedaba, bueno, en el mejor de los casos, en un ámbito como muy privado, no, y hemos descubierto la importancia de ello. A veces incluso llevado a unos extremos donde ese descubrimiento ha dado pie incluso a cierta rentabilización política con funerales de Estado y cosas parecidas. No entiendo muchas veces que en entierros o celebraciones, no solo con este motivo de la pandemia, sino con otras desgracias, pues los actos acaben con un aplauso. Se aplaude porque no se sabe qué palabra decir, lo cual nos muestra un vacío de rituales, no solo religiosos, sino laicos, enormes, ¿no? No hay correspondencia entre, digamos, la dimensión lúdica, festiva, expansiva, que tiene un aplauso, y ciertos contextos, bueno, pues eso, vinculados a la órbita de lo que supone el morir y la muerte, y que no lo entiendo, ¿no? Ahí están. Se ha recuperado lo del duelo, me parece importante. Y que se trabaje eso y se trabaje bien, porque hay un vacío enorme al respecto. Porque en muchos casos ya perdió vigencia ciertos rituales religiosos, sobre todo en contextos urbanos o de ciertos sectores sociales. En otros casos permanecen como unos rituales tradicionales, pero muy descargados de sentido, porque ni siquiera las iglesias los administran bien, ¿verdad? Y entonces, pues, bueno, ahí hay una tarea importante que hacer. Respecto a lo otro, lo del sujeto transhumanista es tanto que inmunizado, pues es verdad que lo de las vacunas como factor de inmunización que ha funcionado junto con otros, donde se corre el peligro de que la inmunitas al modo de Expósito pues funcione, digamos, comiéndose la comunitas, ¿no? Porque claro, incluso las vacunas, pues hemos tenido un largo debate acerca de los mismos certificados de vacunación. Hasta qué punto había que exigirlo, dónde había que llevarlo. Bueno, luego ya la cosa se ha relajado. Bueno, pero mi pregunta al borde de todo eso es, ¿por qué hay que pensarlo en términos transhumanistas? Es decir, vamos a pensarlo, bueno, en términos de los cuidados que con criterios de justicia han de llegar a todos. Soy contrario a ese divorcio que muchas veces se hace entre cuidado y justicia, ¿verdad? Pero a su vez eso, bueno, pues nos lleva por las confusiones que comporta hasta ahora el mismo discurso que se autopresenta como transhumanista. Pues prefiero hablar de humanista. Claro, carga uno con el compromiso de reformularlo, ¿verdad? Para descargar todo eso de connotaciones, bueno, que una crítica antiideológica de otro tipo, de determinadas concepciones de metafísica de la subjetividad o unas ideas muy eurocéntricas del humanismo o de lo que entendemos por tal. Bueno, pero muchas veces nos encontramos que es que Achille Mbembe, cuando habla de necropolítica o en su obra crítica de la razón racista, ¿verdad?, de razón negra, acaba exigiendo un nuevo humanismo inclusivo, donde todos nos reconozcamos, etcétera, etcétera. Ya lo hacía M.S. o Frantz Fanon en sus obras, ¿verdad?, de hace más de 50 años. Bueno, pues yo creo que por ahí hay que transitar y por ahí, pues bueno, un pensamiento desde las periferias, pues nos puede sacar del eurocentrismo, de ciertas visiones humanistas, bueno, y de los efectos fantasiosos de un transhumanismo que es discurso de los nortes. Los sures están en otros expedientes, en otras situaciones mucho más lacerantes, mucho más duras, porque
pues muchas medidas de mejoramiento humano, bueno, pues aparte de sus inconvenientes, vamos a decirlo así, o de las incógnitas que puedan encerrar desde el punto de vista médico, genético, etcétera, bueno, en cualquier caso, en los modos en que se aplican, multiplican las desigualdades. Es decir, hay que apostar por una sanidad y una medicina donde los criterios igualitarios, bueno, la común condición humana, es que la gente no, perdona la expresión, falta mucha convicción acerca de que no somos unos más humanos que otros. Por eso sigue habiendo racismo, por eso las desigualdades, bueno, pues ahí están, ¿no? Y hablamos de igualdad social, de igualdad de género, de igualdad de oportunidades, pero ¿estamos realmente convencidos social, políticamente, de que la igualdad es exigible porque ontológicamente nos movemos desde ella y por eso somos diferentes, entre otras cosas, ¿no? Pero ¿cómo somos diferentes también desde nuestra salud, desde nuestras derivas, bueno, de nuestras historias biográficas vulnerables, bueno, desde una igualdad en torno a la cual, además, o desde la cual incluso podemos vernos amparados por el cuidado que, bueno, cuando se llega a situación se puede reclamar como un derecho, incluso para morir dignamente. Hemos pasado el minuto. Sí, hemos pasado. No, pero realmente creo que quizá pertinente, ¿no? Hacer hincapié en este último aspecto y agradecemos la pregunta que, bueno, que no haya sido un minuto. Por supuesto que sí. Pues recortamos un poquito ahora en el descanso, minutitos para que no nos trastoque mucho el programa y vamos, enseguida volvemos en nada. O sea que el café es virtual, ¿no? El café lamentablemente lo vamos a tener que tomar en petit comité, ¿no? Vale. Y hacer un aplauso que lo tenemos.